nacional, el resultado del sufragio, algo tan sagrado para los blancos, ese es otro asunto. Es decir que, de acuerdo a lo establecido por las normas del partido desde hace muchos años, el candidato, el vicepresidente tendría que haber sido Sartori. O lo debió indicar la segunda fuerza, que fue Todo por el Pueblo, lista 880. Tendrían que haber respetado el resultado del sufragio. Inventaron una teoría extraña y conformaron la fórmula presidencial de una manera distinta al modo tradicional del partido. Pero no es un asunto solo del partido, Este procedimiento, que es el sistema electoral del país, está en la Constitución de la República. Dice acá, tengo un mensaje, dice, ¿cómo le dieron un ministerio al Partido Independiente que tuvo muy pocos votos y a la fracción de Sartori no le dieron ningún ministerio? Y sí, con 100.000 votos teníamos derecho mínimo a un ministerio, capaz que a 2. Otra prueba de la falta de criterio y la falta de respeto al sufragio. ¿Y hay ánimo de Juan Sartori para presentarse ahora en la elección interna del Partido Nacional? Por supuesto que sí. Juan Sartori va a seguir trabajando en política, tiene sus legítimas aspiraciones y ya hemos resuelto que el sector nacional Todo por el Pueblo, lista 880, participe en todo este proceso electoral. Es decir, vamos a estar en las elecciones internas. Ahí está. Vamos a estar en octubre. Vamos a estar en la segunda vuelta o balotage, que seguramente va a haber. Y al año siguiente, en el 2025, vamos a participar en las elecciones de los gobiernos departamentales. Está resuelto. Ya está resuelto. Ahí está, porque su hijo está integrando el staff de la Intendencia Departamental. Es el primer suplente de Umpierres. De Alejo Umpierres. Sí, correcto. Nicolás es el primer suplente. Así fue electo en la elección el gobierno departamental actual de Rocha. Y bueno, por supuesto que esa alianza entre la agrupación de Alejo Umpierres y el sector nuestro, por supuesto que va a tener vigencia en el futuro inmediato. Cuando renuncia Alejo, ¿va a quedar su hijo de intendente o va a dedicarse a la política también? Supongo que sí. La verdad que no puedo dar una respuesta definitiva, digamos, pero supongo que sí, es la lógica. Él fue electo junto con Alejo Umpierres en una lista que ganó la elección en Rocha. Si renuncia al titular, por supuesto, tiene que asumir el primer suplente. Si no, sucedería más o menos parecido con lo que pasó con Sartori, que tendría que, por la cantidad por el puesto y el lugar que tenía, por la cantidad de sufragios, tenía que haber quedado él como candidato a la vicepresidencia en aquel momento. No, son situaciones distintas, porque cuando en un departamento se elige a la autoridad ejecutiva en un gobierno departamental, se elige a un titular como intendente y a una nómina de suplentes, suplente 1, 2 y 3. Entonces, eso fue resuelto por la ciudadanía de Rocha y nadie lo puede modificar. ¿Cómo sabemos que usted no está acá, pero está su hijo en la intendencia? Le debe de llegar información. ¿Cómo observa el gobierno departamental? Yo estoy y no estoy en Rocha. Es decir, trabajo, como es de público conocimiento, acá en Montevideo, en la Cancillería, que es donde estoy ahora, en la oficina de la CAR, pero no me he desvinculado de Rocha, todo lo contrario. Y en lo que yo conozco, que ya tengo una vida larga, cercana a los 80, diría que nunca vi
en la historia que conozco de Rocha un gobierno departamental que haya efectuado tantas obras. Y va a seguir así hasta el último día del mandato. Nunca vi en Rocha tanta obra pública construyéndose de manera simultánea. Rocha ha tenido un cambio realmente asombroso, muy positivo. Por lo tanto, si nos atenemos a la gestión sin precedentes que ha tenido el gobierno presidido por el intendente Alejo Umpierres, si nos atenemos al resultado de esa gestión, no podrían haber dos opiniones. Y eso se va a reflejar, por supuesto, en la próxima elección del año que viene, y seguramente el pueblo rochense le va a dar otra vez la confianza al actual equipo gubernamental de Rocha. Muy bien, por acá tengo un mensaje, dice, es muy cierto, gracias a Sartori, estos ganaron el gobierno, dice esta comunicación. Muy bien, evidentemente que en el mes de abril me dijo que va a hacer se puede ya afirmar de que va a ser candidato Juan Sartori. Hemos resuelto, como dije, participar en todas las elecciones, lo que implica participar con candidatos en la elección de la Convención Nacional, de las convenciones departamentales, y vamos a participar en octubre con una lista propia del sector Todo por el Pueblo, al Senado, con las correspondientes listas a la Diputación. Y vamos a participar, como dije, en la elección de los gobiernos departamentales. Lo único que falta definir es si en las elecciones internas del 30 de junio próximo el sector va con candidato propio o no. Yo personalmente estimo que debemos ir con candidato propio, y ese candidato, por supuesto, debe ser el senador Juan Sartori. Es altamente probable que esto ocurra así, pero lo vamos a decidir en el mes de abril. Por acá me hacen una pregunta, dice Roberto, le pregunto al doctor Alén García si está de acuerdo con lo que dice mucha gente mayor de 80 años, que Carlos Julio Pereira fue el mejor intendente de Rocha. Estoy de acuerdo. No sé si el mejor, porque hubo varios buenos, pero Carlos Julio Pereira hizo una gestión excelente. La que más me impactó en lo personal, porque nací y me crié en la orilla del río San Luis, el río más profundo del país, venía de patio de la casa de mi abuelo José María García, Mohamed Alom en Siria, pero acriollado en San Luis al Medio como José María García. Imagínate, Roberto, la visión de un adolescente que antes, por supuesto, fue niño, que nació allí mismo, en esas casas, que se crió allí y que siempre vio una balsa. Del otro lado del río estaba cerquita la tierra, pero había un río grande y profundo que unía la casa donde nací y me crié, y el pueblo se unía al otro lado solo por una balsa. Cuando el gobierno rochense de Carlos Julio Pereira logró la construcción de ese puente, fue algo fantástico. Fue algo tan importante como la construcción recientemente del puerto de la Charqueada. Hay cosas menores que de repente, si uno analiza las cosas en general, sí tienen una gran importancia, pero esa importancia es mayúscula cuando uno tiene una experiencia personal y directa, y mucho más para quien vio todo ese proceso desde niño
yo vi el sacrificio que era trasladar vehículos, camiones grandes en esa pequeña balsa, que muchas veces algún camión quedó con la trompa en el río. Me acuerdo cuando el balsero era Cardoso, varios problemas, una lucha terrible, un sacrificio. Después vino Pindingo, también hubo otros balseros, pero los que más recuerdo por la cercanía que tuve con ellos fue a Cardoso y a Pindingo. Pasar del sacrificio de la tracción a sangre de esa balsa al puente que hizo Carlos Julio Pereira, para mí fue un impacto, porque, reitero, desde que tengo uso de conciencia, desde que tengo razón, vi con mis propios ojos, en vivo y en directo, siendo niño, ese sacrificio terrible. Y el puente fue una maravilla impactante. En fin, son experiencias personales que las valora más a este tipo de obras quien ha tenido esta vida real conectado con situaciones que no todo el mundo tiene por qué conocer, por supuesto, porque hoy las cosas son mucho más fáciles. Claro. Hoy las comunicaciones son asombrosas. Antes no había teléfono allí en San Luis. El único teléfono el primero que se instaló, recuerdo, fue en la comisaría, y me recuerdo el segundo Méndez, fantástico policía de los de antes, servicial. Después vinieron otros, y ese único teléfono estaba al servicio de toda la comunidad, del pueblo San Luis y de los habitantes en las chacras de los alrededores. Y ahora la comunicación es algo que está incorporada, bueno, en los niños que nacen hoy, ya nacen prácticamente manejando un celular. Entonces, para quienes integramos esta generación, que por suerte todavía vivimos muchos, tengo compañeros de escuela que gozan de muy buena salud, hasta tengo una maestra, la maestra Nenú Balboa Barrios, de Lascano, que tiene 94 años y vive en San Jacinto, Canelones. Vive, goza de muy buena salud, vive sola, y bueno, fue maestra ahí en esa escuela de San Luis al Medio. Son experiencias que resultan inolvidables para quien las vive. Entonces, pasar de la tracción a sangre a la época actual, donde todo es una maravilla, en todo sentido, en la atención médica, en las comunicaciones, en los transportes por rutas, caminos, carreteras en general. Todo esto del mundo de hoy, si lo comparamos con aquella época de caminos de barro, con zonas aisladas que se comunicaban con el resto de la civilización, digamos, solo por balsas, y por algún puente que después hizo el propio Pindingo, que sin tener mayor conocimiento de ingeniería, obviamente, era un criollo que hacía excelentes puentes. Entonces, si comparamos aquella realidad con la de hoy, la verdad que los que se quejan son de quejosos, de panza llena. Muy bien. Muy bien, dice por acá, aguante Juan Sartori, vamos arriba, Lem, fue el que hizo más obra, el profesor Carlos Julio Pereira. Se nos ha ido el tiempo, pero ha estado muy linda la charla, esperemos que la hagamos más seguido sabemos la ocupación de el doctor Alain García, pero que de todas maneras, por supuesto, se vienen tiempos de mucho movimiento, y especialmente a una pasión de él, que es en la política, y que lo estaremos recibiendo en cualquier momento aquí en vivo en el programa. Alain, un placer grandote de estar conversando contigo. Muchas gracias, Roberto, un abrazo grande para ti y un gran saludo a la audiencia. Bien, muchas gracias.
Bien, Alén García, entonces.